Ya, tenemos el caso de un paciente varón de 45 años que refiere no poder levantar el brazo derecho desde hace una semana. ¿Sí? Inicio de sintomatología hace 7 días, de aparición súbita y luego de cargar una carga pesada. ¿Sí? Refiere que inició con dolor leve, dolor leve, y lo que debe ser leve a moderado, en región deltoidea derecha, al iniciar el movimiento, acompañado de debilidad del miembro superior derecho. Tiene como antecedentes hipertensión arterial controlada, no diabetes, realiza trabajos manuales con cargas ocasionales. Al examen físico presenta leve edema y equimosis en región lateral del hombro derecho. Hay dolor a la palpación sobre inserción del supraespinoso y deltoides. La prueba de Job es positiva, sensibilidad y reflejos normales. Se evalúa la fuerza del manguito rotador a través de la escala MRC y hay abducción activa del hombro 3 de 5 y flexión 5 de 5. ¿Sí? Sensibilidad y reflejos normales. En cuanto a los exámenes de ayuda diagnóstica, tenemos radiografía de hombro, no se muestran fracturas, ecografía musculoesquelética, dice evidencia de solución de continuidad parcial en tendón del músculo supraespinoso y edema intramuscular. Los valores de CPK es creatina fosforinasa, ¿sí? Ya. Están 1.5 veces por encima del límite superior. ¿Sí? ¿Cómo están? Doctor Campos, de anatomía nos acompaña aquí. Ya, vamos a empezar entonces viendo la anatomía del manguito de los rotadores, ¿sí? Ya, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Tenemos 4 músculos involucrados en lo que es el manguito de los rotadores, ¿sí? Uno anterior y 3 posteriores. El anterior es el músculo subescapular y los posteriores son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. ¿Okay? En cuanto al músculo subescapular, ¿sí? Como saben, el origen es en la fosa, en la cara anterior del escápula, ¿sí? Que se llama fosa subescapular. La inserción es en el tubérculo menor del útero, En cuanto a la inervación, está inervado por los nervios subescapulares superior e inferior, que son de las raíces 4, 5 y también 5, 6 y 7. Y en cuanto a su acción principal, ¿sí? Esto lo van a tomar en cuenta, ¿sí? Es que aduce y rota medialmente el brazo a nivel de la articulación. O sea que básicamente lo que hace es, ¿sí? Esto, aduce y rota medialmente, ¿no? ¿Okay? En cuanto al supraespinoso, ¿sí? Como saben, el origen está en la fosa supraespinosa de la escápula. La inserción es en el tubérculo mayor del húmero, en la parte superior. La inervación está dada por el nervio supraescapular, ¿sí? Es una rama colateral del plexo braquial, ¿sí? Las raíces son C5, C6, y la acción principal de este músculo es que abduce el brazo a nivel de la articulación. Como saben, el movimiento de la abducción es ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Hay que tener en cuenta que este músculo es el que va a iniciar la abducción. ¿Ok? ¿Sí? En cuanto al infraespinoso, ¿sí? El origen está en la fosa infraespinosa de la escápula. Su inserción es en el tubérculo mayor del húmero, por debajo del supraespinoso, lo que sería la parte media del tubérculo mayor. ¿Sí? La inervación también está dada por el nervio supraescapular. Y en cuanto a la acción principal, hablamos de, ¿no? La rotación lateral del brazo a nivel de la articulación, o sea que, ¿sí? Hace este movimiento, ¿no? Y el último de los músculos que forma el manguito es el músculo redondo menor, ¿no? Cuyo origen está en el borde lateral de la escápula, por encima de la inserción del redondo mayor. Su inserción está también en el tubérculo mayor del húmero, en la parte más inferior. En este caso, la inervación está dada por el nervio axilar,
¿sí? Las raíces son C5, C6. Y la acción principal, al igual que la anterior, también es la rotación lateral del brazo a nivel de la articulación. ¿Sí? Doctora, C5, C6 y también C7. ¿Ya? Del subescapular. Chicos, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Campos. Hay algunas preguntas con respecto al caso clínico y por eso quisiera detenerme con alguna explicación, porque me decían qué significaban algunas cosas que hemos colocado en el caso clínico, ¿no? Algunos términos que no entienden. Nos dice que el paciente es un paciente varón, como ya nos explicó el doctor, que refiere que luego de haber levantado peso, no puede elevar el hombro derecho, siente dolor en el hombro derecho. Como antecedentes importantes, lo único es una hipertensión arterial controlada. ¿Y por qué es importante este antecedente? Porque la hipertensión podría comprometer la vascularización de tejidos como tendones, músculos. La diabetes también, pero no tiene diabetes ese paciente. Tiene el antecedente de haber ocasionalmente levantar peso. En cuanto al examen físico nos dice presenta leve edema y equimosis. ¿A qué nos referimos con edema? Está un poco hinchado. Y equimosis está un poco bravo, ¿verdad? O sea que hay ruptura de vasos, entonces hay una extravasación que se demuestra como una equimosis. Justamente en la región lateral del hombro derecho. Cuando se le hace el examen físico, el paciente refiere dolor a la palpación, justamente en la inserción del músculo supraespinoso y el deltoides. Cuando me dicen que la prueba de Job positiva, es una prueba que justamente está indicada para evaluar el músculo, la fuerza muscular del músculo supraespinoso. ¿En qué consiste? El paciente separa los brazos, ¿no? Separa los brazos, separa los brazos o incluso con un poco de flexión más adelante. Y lo que va a hacer es, en contra del médico, va a colocarse y va a tratar de empujar los brazos hacia abajo. Y el paciente va a tener que levantarlo en sentido contrario y no va a haber ninguna fuerza o va a recibir dolor. Esa es la prueba de Job positiva. En este caso, que nos está manifestando entonces que hay un dolor, que hay una lesión a nivel del músculo supraespinoso. Pero también se complementa la evaluación como una escala de LRC que es justamente para medir la fuerza muscular. Y nos dice que el paciente puede hacer una abducción activa, es decir, separa los brazos del cuerpo, ¿no? Pero con cierta debilidad muscular. Por eso nos habla de una escala de 3 sobre 5. Hay debilidad muscular. Lo óptimo es que esté 5 sobre 5. ¿Cuál es lo que tiene como óptimo? La flexión del hombro hacia adelante. La flexión del hombro hacia adelante lo puede elevar sin problemas. Pero cuando tiene que separar los brazos del cuerpo, ahí es donde experimenta dolor y debilidad. La sensibilidad y sus reflejos son normales. Eso quiere decir que no hay mayor compromiso del componente neurológico. Y con respecto a los exámenes auxiliares, aquí tenemos en la ecografía, ya nos dice que hay una solución de continuidad. Eso quiere decir que hay algunas fibras del tendón del supraespinoso que están lesionadas. Por eso nos explican en la ecografía que hay una solución de continuidad. Y también hay un edema intramuscular. Con respecto a los valores de CPK, que es una enzima, el glicosaminasa que está dentro del músculo estriado, nos dice que está 1 a 5 veces sobre el límite normal. ¿Esto qué quiere decir? Que también hay una ruptura de fibras musculares esqueléticas. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, ya el doctor nos comentó cómo está constituido el manguito del rotador, que justamente ahí se está dando la lesión. Histológicamente, ¿de qué podemos hablar? Aquí les estoy mostrando. Todos sabemos que el tendón es la estructura que está uniendo el músculo con el hueso, con el esqueleto. Y justamente va a ser, su función va a ser transmitir la fuerza de contracción hacia el músculo, hacia el esqueleto, para que se pueda desplazar, se pueda moverse. Muy bien. Histológicamente está constituido también, así como recordamos que el músculo, el tejido muscular estriado, tiene unas cubiertas de tejido conectivo, el domicio, el que cubre a la fibra muscular,
Perimisio, fascículos, fascículo de fibras musculares y epimicio, epimisio, músculo. Muy bien, también el tendón. El tendón tiene un epitelón que cubre a todo un conjunto de fascículos de fibras colágenas y el endotendón que está cubriendo a un conjunto de fibras colágenas. ¿Qué? O sea, el equivalente al epimicio sería el Epitendón. tendón. Sí, epitendón, el tendón. Y el endotendón es el equivalente al endomisio. ¿Está bien? Endomisio, endotendón, endomisio. Son fibras colágenas. Esto es la cobertura de las fibras colágenas. Endotendón, epitelón. ¿Y por qué es importante ese tejido conectivo? Un tejido conectivo laxo que está envolviendo al conjunto de fibras. Porque a través de ese tejido conectivo, ¿qué es lo que le llega? Nutrientes. Vascularización y inervación. Muy bien. Seguimos. Aquí una muestra histológica. Cada una de estas fibras de color rosado, ¿qué son? Es colágenas. Vemos que predominan las fibras colágenas y hay escasas células. ¿Cuál será la célula predominante? Fibroblasto. El fibroblasto. Entonces, ¿vemos las fibras ordenadas o desordenadas? Desordenadas. Desordenadas. Estamos frente a un tejido conectivo Denso, no modelado. Muy bien. Y aquí, esto es como luce un tendón. Fibras colágenas dispuestas de manera ordenada. Ahí lo ven, ordenada. Y entre ellas, las células que estoy señalando, Fibroblastos. cuando se trata de tendón, también se le llama tenocitos. Tenocitos. Pero es el equivalente, es el fibroblasto, es el mismo fibroblasto. ¿Cuál es la función del fibroblasto? Sintetizar fibras colágenas, sintetizar la matriz extracelular, ¿verdad? Los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos. Y cuando hablemos de tendón, ¿cuál es la fibra colágena que predomina? Para que ustedes sepan, la fibra colágena que es resistente, la gruesa la fibra colágena tipo 1. Fibra colágena tipo 1 es la que vamos a encontrar formando tendones. Entonces, en la imagen lo que vemos es un tejido conectivo denso, regular. No irregular, sino regular. Aquí, con la coloración malo-lazán, no se ve muy bien, pero ¿para qué nos servía la coloración malo-lazán? Para teñir el tejido conectivo. Teñir todo lo que sea fibras colágenas de un color azul, ¿verdad? Azul o celeste. Ahí estamos viendo fibras colágenas de un tejido conectivo denso. Si las fibras están desordenadas, tejido conectivo denso, irregular. Si las fibras están ordenadas paralelamente, regular. tejido conectivo denso, regular. En este caso, ¿cuál sería? Tejido conectivo denso, regular. Perfecto. Y aquí estamos viendo ya un músculo esquelético, ¿no? Fibras musculares estriadas en un corte transversal y aquí algunas fibras en disposición longitudinal. Recordemos las características. Aquí estamos señalando una fibra muscular esquelética. Se caracteriza por ser una célula de forma cilíndrica, multipolar, periférica. Y por fuera hay una cubierta de tejido conectivo laxo que nos garantiza la vascularización. ¿Cómo se llama? Endomisio. Está envolviendo a una fibra muscular. Endomisio. Endomisio. Y a un fascículo, un conjunto de fibras. Perimisio. Perimisio. O sea, el perimisio está envolviendo a este conjunto de fibras musculares. ¿El epimisio cuál es? El que recubre todo el músculo. Aquí estaría el epimisio, miren, que está envolviendo por fuera todo el músculo, justo debajo del tejido adiposo unilocular. La siguiente, envolviendo el fascículo. El perimisio. Y aquí, Endomisio. seguimos. ¿Qué es un fascículo muscular? El conjunto de fibras. Un conjunto de fibras musculares. estriadas.
Acá. Y aquí estamos señalando la unidad, la fibra muscular. Muscular. Hemos dicho que es una fibra muscular, es una célula muscular cilíndrica, larga, con múltiples núcleos periféricos, que tiene como característica también, aquí estamos en una vista longitudinal, la característica, los núcleos son periféricos, múltiples, y además va a tener estrías O transversales. ¿Qué son las estrías transversales? Vendría a ser la banda. Alternancia de dos bandas. Las bandas A y las bandas. y A ver, aquí estamos señalando también las bandas I. Y aquí serían La las A. bandas A. A. Ahora van a continuar con la doctora en componente fisiológico. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, no funciona. No funciona. Este es para pisar. Y el borde. A ver, entonces, sabiendo que estamos hablando de un daño de un músculo, digamos, por caso clínico, que hay un problema ahí de continuidad, y además de quimosis y de inflamación, pensar que ese músculo está dañado. Si hablamos de músculo, tenemos que hablar de todo lo que es la contracción Tracción muscular. muscular. Y como ven ustedes acá, ahí están todos los pasos de la contracción muscular. Sabemos que primero hay un componente neurológico que funciona mediante un potencial de acción, entrada de sodio, salida de potasio, ¿no es cierto? Pero luego viene ya a entrar a tallar la acetilcolina para producir la liberación del calcio que pueda procederse a la contracción muscular. Es el acercamiento de tanto la actina y la miosina en el sarcoma, ¿verdad? Sí. Cuando ya se procede a la relajación, este calcio vuelve a ingresar A retículos sarcoplásmicos. Entonces ya vimos cómo es que se contrae el músculo. Ahora vamos a hablar de la unidad motora. Un solo nervio es capaz de estimular varias fibras musculares. Esa capacidad de agrupar el funcionamiento de varias fibras musculares en la unidad motora. Ya sabemos cómo sale del asta anterior hacia varias fibras musculares, un solo nervio. Obviamente, los músculos grandes tienen varias unidades motoras, como el caso que estamos hablando. Pero aquellos músculos pequeñitos, por ejemplo del globo ocular, que tienen funciones más delicadas y más específicas, van a tener más unidades motoras en comparación con los músculos grandes. Y si hablamos del músculo, tenemos que hablar del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi. ¿Cómo se activa el uso muscular que está en medio de las fibras musculares? Por el estiramiento. El estiramiento de las fibras musculares hace que se reaccione y se produzca una contracción. ¿Y el órgano tendinoso de Golgi cómo es que funciona? Está en los ligamentos además. ¿Cómo? Por la Se produce el reflejo miocárdico inverso. Cuando hay, como acaba de decir su compañera, cuando hay un exceso de fuerza en el músculo que puede llegar a lesionarlo, incluso a desprenderlo de su inserción ósea, entran a tallar el órgano tendinoso de Golgi para proteger el músculo. Sin embargo, también el órgano tendinoso de Golgi nos ayuda a que la contracción de todas las fibras sean simétricas. ¿Cómo así? Si alguna fibra se contrae más que la otra, pues va a entrar a tallar este órgano tendinoso de Golgi para disminuir un poco esa contracción y todas las fibras se contraigan en la misma extensión. Entonces, acá ya recapitulando el trabajo del órgano tendinoso de Golgi, porque definitivamente en este caso no fue suficiente para proteger ese músculo, ya que ese músculo, por la lesión que describe, que hay una solución de continuidad,
que hay equimos, que hay inflamación, que hay un aumento del CPK, lo que traduce una destrucción de fibras musculares, estamos ante el fracaso de nuestro órgano nervioso de Golgi, que como ustedes ven bien ahí, están conectados a unas 10 a 15 fibras musculares. Además, están en los tendones musculares con una transmisión directa a la médula espinal y tiene un carácter plenamente inhibidor. Por eso se llama reflejo miotáctico inverso, ¿no? Y ya que se dañó el músculo y se lesionó y se desinsertó, obviamente no completa los rangos de movimiento que debería tener. Me parece que eso es todo. Sí, eso es todo. Y yo creo que ya están clarísimos en lo que ocurrió con el paciente.